se cumpla la realidad. Y como... Sí, pues eso es lo que te digo yo, que hay tantos factores, ¿no? Está el factor económico en que las cuarentenas no se cumplan, está el factor psicológico, está el factor familiar también. ¿Te acuerdas cuando Juan Pablo hizo el despacho el jueves pasado desde el terminal de buses? Mucha gente que decía yo voy a ver a mi mamá porque no la veo hace un año atrás, pero ya después de un año de esta situación, mucha gente había salido. Así que, bueno, yo creo que eso ha pasado indudablemente. Es multifactorial, yo creo, lo que está ocurriendo. Vamos a tomar contacto justamente con el subsecretario de Turismo. Estamos con el subsecretario Uriarte para conocer más detalles de este, podríamos decir, ya polémico carnet o pase de movilidad. ¿Cómo está, subsecretario? Hola, muy buenos días, Montserrat, Julio César, ¿cómo están? Bien, subsecretario, gracias por estar con nosotros. A ver, lo primero que todo es que el presidente anunció ayer que esta semana ya estaría disponible este pase de movilidad. ¿No será muy luego? Se lo pregunto directamente, ¿no será muy luego? A ver, nosotros hace ya varias semanas atrás veníamos trabajando con el Ministerio de Salud. Lo que se hablaba, ¿se acuerda usted? Primero como carnet verde, ¿cierto? Y ahí lo que se hablaba era la posibilidad de que las personas que estuvieran vacunadas tuvieran la posibilidad de hacer más cosas. Sin embargo, lo que estamos haciendo nosotros ahora es quedarnos con una etapa anterior. Este pase de movilidad no va a permitir mayor actividad, sino que simplemente lo que se va a permitir es una mayor movilidad. Es decir, aquellas personas que viven en una comuna, por ejemplo, que está en cuarentena o que está en paso 2, pero tienen cuarentena los fines de semana, van a poder movilizarse libremente, pero no van a poder hacer más cosas. Es decir, lo que semana atrás en las discusiones se planteaba que, por ejemplo, un grupo de personas vacunadas se pudiera juntar a hacer actividades que están prohibidas en cuarentena, no va a ser posible de hacer tampoco con este pase de movilidad, sino que simplemente un mayor desplazamiento, y lo mismo para los viajes interregionales, desde comunas que estén en paso 2 a comunas que estén en paso 2 o superior, pero los aforos siguen siendo los mismos, las restricciones de realizar actividades siguen siendo las mismas. A ver, pero vamos paso a paso. En las comunas, la mayoría, hoy día en Santiago, la mayoría de las comunas están en cuarentena, la mitad podríamos decir que están en fase 2. Durante los fines de semana hay cuarentena en todo Santiago. ¿El carneo, este pase de movilidad, va a servir para que las comunas en fase 2 se muevan normalmente durante el fin de semana? No normalmente. Lo que va a pasar es que, por ejemplo, si yo vivo en una comuna que está en paso 2, como en mi caso, yo el fin de semana, si quiero ir al supermercado, tengo que sacar un permiso, ¿cierto? Y tengo solo uno. Si quiero pasear a mi mascota en una hora distinta a la franja deportiva de la mañana, también voy a tener que sacar un permiso. Y para eso ahora no voy a necesitar el permiso. Ya voy a poder movilizarme sin la necesidad de un permiso. Pero, por ejemplo, hoy día las comunas que están en paso 2 no pueden haber reuniones sociales los fines de semana, y con este pase de movilidad tampoco van a poder haber. Pero, perdón que le diga, pero en el fondo, si uno se puede movilizar, es más fácil hacer reuniones sociales, po. El fondo, lo que pasa es que aquí es cuán honestos somos, sin caer como en ideologías de las cosas. Porque finalmente hoy día hay fiestas clandestinas, ese es un tema que tiene que ver con el aforo. Pero muchas de las reuniones sociales que se podrían hacer o familiares no se hacen los fines de semana porque no hay permiso para movilizarse. Entonces, me imagino que la autoridad prevé que si hay mayor autorización para movilizarse, van a aumentar las reuniones sociales, aunque estén prohibidas. Porque hoy día vimos lo que pasó yendo este fin de semana, que en rigor, no sé si toda esa gente que pidió permiso para ir al médico fue al médico, porque fueron la mayor cantidad de permisos. La autoridad prevé que esto podría generar mayor cantidad de reuniones sociales y familiares. Cada vez que nosotros damos un paso hacia adelante, por supuesto que se tienen que también mejorar las condiciones de fiscalización para evitar el mal uso, porque nosotros hemos visto el año pasado, en cuarentena, en paso 2, en paso 3, que hay gente que no quiere entender, hay gente que hace trampa, hay gente que mal usa los permisos. Imagínense, después de un año de pandemia, este fin de semana tuvimos que devolver más de 145.000 autos de vuelta a Santiago, ¿cierto? Entonces,
Entonces, por eso nosotros estamos dando un paso hacia adelante, un paso leve, todavía no hay mayor posibilidad de actividad. Y dos cosas, vamos a aumentar la fiscalización, pero de nuevo, incansablemente, hacer un llamado a las personas que no mal usen los permisos, porque lamentablemente nosotros quisiéramos siempre que fueran los pasos hacia adelante, pero si nos damos cuenta que las cosas van mal, vamos a tener que retroceder también, y eso ha ocurrido. Entonces siempre el llamado es a ser responsable y a no hacer mal uso de estos permisos. Tú lo decías recién, Montserrat, después de un año y tanto de pandemia, ya no es solamente que tengamos que atacar el virus, sino que como sociedad necesitamos ir recuperando espacios que la pandemia nos quitó. Y esa necesidad de recuperar espacio, por un lado, hay una pega de la autoridad, pero por otro lado también hay una pega de cada uno de nosotros como miembros de esta sociedad que es irreemplazable. Sí, lo que pasa, sí, dale, vamos. Lo que pasa es que yo creo que acá hay un tema que nadie dice, que yo creo que hay que ser honesto también. Siento que hoy día es como políticamente incorrecto porque implica tantas cosas decir que con esta cifra, finalmente, si uno mirara la cifra, uno diría, acá, si se aplica el mismo criterio, hay que poner cuarentena. Pero finalmente lo que uno ve que las autoridades están también considerando hoy día no solo es el tema económico, sino que no sirve de nada decretar cuarentena porque la gente no las cumple. Entonces, cuando uno dice que va a haber este pase de movilidad, la verdad es que es de perogrullo decir que efectivamente van a aumentar las reuniones sociales y familiares durante los fines de semana. Entonces, ¿por qué no somos honestos en ese sentido de decir, saben que ahora la estrategia para enfrentar la pandemia no va a ser solo sanitaria? Porque Chile, como dice usted, necesita ir retomando un montón de cosas a pesar de que los casos están aumentando. Porque para que no caigamos todos en la trampa del fin de semana del permiso médico. No, yo estoy de acuerdo contigo, Montserrat, pero yo creo que esto no se trata de un tema de honestidad, en el fondo, sino que aquí lo que nosotros estamos viendo, y es para los dos lados lo que tú dices, así como nosotros no podemos caer en el voluntarismo de decir que porque simplemente decretamos cuarentena, todos se van a quedar en la casa y no se van a mover. El ejemplo que tú bien ponías antes de Argentina, tampoco podemos caer en el otro voluntarismo, ¿cierto? De decir, la gente va a cumplir y no se va a hacer trampa o no se va a hacer mal uso. Ambas cosas son ciertas. Entonces lo que nosotros tenemos que ir haciendo es entender, y lo hemos hecho con acierto y con errores, por supuesto, desde el día uno, encontrar un equilibrio que es muy difícil, porque a mí me encantaría a rato, Montserrat, que esto fuera como el mundo de Mafalda, ¿cierto? Que uno pudiese decir, que se detenga el mundo porque yo me quiero bajar un ratito, por lo tanto, solamente nos vamos a cuidar de este bicho y que no pase nada más. Pero la vida es más compleja que eso, y van pasando distintas cosas, algunas tienen que ver con motivos laborales, otras familiares. A mí me toca, por ejemplo, participar de muchas mesas de trabajo con otros países del mundo, viendo el tema del pasaporte sanitario internacional, y la fatiga de la pandemia es un tema que crecientemente está siendo un elemento muy importante a la hora de tomar decisiones, por un lado, para atender la necesidad de las personas de seguir con su vida, y por otro lado, para no caer en el voluntarismo de suponer que porque uno dice 1, 2, 3, nadie se mueva, eso va a pasar. Entonces hay que ir, en el fondo, efectivamente tomando todos esos elementos en consideración, Montserrat. Lo que pasa es la cantidad de personas que podrían acceder a este pase. ¿No le hace ruido aquello? Porque una cosa es que, claro, cuando tuviera un inicio, 1 millón, 2 millones, pero van a poder acceder en unas semanas más, este pase, 6 millones de personas. O sea, van a ser 6 millones de personas que van a poder salir a la calle los fines de semana, por ejemplo, perfectamente, sin ningún tipo de condiciones prácticamente, solo las que usted ha conversado. Eso se ha evaluado, se ha discutido, se ha conversado. Sí, precisamente por eso, Julio César, es que se ha tomado esta decisión de avanzar en esta primera etapa solo con la movilidad y no permitir una mayor actividad. Aquí en otras partes del mundo, por ejemplo, lo que se ha hecho es generar una especie de actividad burbuja para las personas vacunadas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si es que en un gimnasio están todos vacunados, permitirlo, ¿cierto? Pero eso, lamentablemente, en Chile todavía no estamos en condiciones sanitarias de poder hacerlo. Para llegar a ese objetivo, nosotros tenemos que lograr seguir avanzando en este proceso de vacunación. Ya esta semana estamos empezando con los sub-30 y en la medida que vayamos avanzando y eso vaya traduciendo
traduciéndose, por un lado, en una disminución de los casos, pero por otro lado también en una menor gravedad de los casos de contagio, podremos ir avanzando. Pero la verdad es que hoy todavía no es el momento para avanzar más rápido de lo que lo estamos haciendo. O sea, para que la gente lo entienda bien, ¿cuál sería la estrategia? Por ejemplo, lo voy a poner con el comercio, a ver si me ayuda usted si me equivoco. De lunes a viernes, ¿no es cierto? En fase... Hay muchas, como la gran mayoría está en fase 2, por eso lo vamos a hacer con fase 2. ¿No es cierto? Sabemos que en cuarentena no se puede. ¿No es cierto? En fase 2, por ejemplo, de lunes a viernes se puede, ¿no es cierto?, ir a trabajar. Hay algunas cosas que están abiertas, algún comercio, los restaurantes, por ejemplo, también algunos centros comerciales. El fin de semana no. ¿Qué es lo que podría hacer usted con este pase? Podría el fin de semana ir al súper que está abierto, pero se va a encontrar con el mall y el restaurante cerrado. O sea, no se abre la actividad, sino que se abre su posibilidad de ir al súper sin pedir permiso y cuantas veces quieran porque tiene este pase. ¿No es cierto? No podría haberlo dicho mejor yo, Julio César, es tal cual. No. Yo por el hecho de yo tener este pase de movilidad, no me voy a encontrar en condiciones de hacer más cosas, porque el paso a paso sigue vigente. Entonces las cosas que tienen que estar cerradas van a seguir estando cerradas, los aforos que tienen que respetarse tienen que seguir respetándose. Eso es así como tú lo dices. Sí. Claro, es que lo planteamos así en fase para que la gente diga, tengo el pase, voy a ir el sábado a un restaurante. No, el restaurante va a estar cerrado. Pero ¿para qué sirve entonces? ¿Por qué no es mejor quedarse como estamos? Si la verdad es que lo único que sirve es para ese permiso, que yo tenía un permiso para salir el fin de semana, pueda salir más de una vez el fin de semana. Pero no implica mucho más cambio. Entonces uno dice... Pero eso que tú dices, Montserrat, no es poco, po. Oye, si piensas tú que eso que tú dices no es poco, piensa tú, Montserrat, que nosotros estamos viviendo en un mundo en que el fin de semana, para salir a pasear el perro, tengo que pedir permiso. Entonces la posibilidad de hacerlo sin pedir permiso es un avance necesario. O sea, no es que sea muy poco. Yo lo único que quiero es eso, pero digo de verdad, yo lo único que quiero es que estemos libres todos, alguna vez por todas, pero finalmente, dadas las condiciones actuales, finalmente la única diferencia para las personas que viven en fase 2 es que van a poder pasear por la calle más libremente, van a poder ir básicamente andar por la calle y ir al supermercado cuantas veces quieran o a alguna tienda de cosas de casa, de Easy. Es difícil esto porque... Es difícil esto porque o es porque es mucho o es porque es poco. Bueno, pero eso habla de la situación en la que estamos todos después de un año de pandemia. Pero lo otro que es muy importante, Montserrat, es que esto va a permitir el viaje interregional también para comunas que están en paso 2 hacia comunas que están en paso 2 o superior. Y ahí también nosotros hemos visto que la necesidad de las personas de poder reencontrarse con su familia, de poder trasladarse a otra región, es importante. Además de los efectos que puede tener en el caso, que a veces se me olvida, pero en el caso mío, que soy subsecretario de Turismo, la necesaria flexibilidad que esto le da también al mundo del turismo. Entonces, está bien. Efectivamente, hay quienes pueden decir que esto es poco y que por lo tanto valdría la pena quizás no hacerlo, y hay otros que pueden encontrar que es mucho, pero lo que ha dicho ayer el presidente es que esto ha sido conversado con la mesa, con el Consejo Asesor del COVID y con la mesa social, y creemos que en el momento sanitario que estamos viviendo, este es el justo medio entre el seguir cuidándonos y conquistar mayores grados de libertad que la pandemia nos ha ido quitando. Claro, el problema es que lo que se ha criticado hasta acá, no solamente en Chile, sino en el mundo entero, es nuestra política comunicacional de riesgo. Entonces, todos queremos avanzar. Yo creo que en algo estamos todos de acuerdo. Estamos agotados, estamos cansados. Los chilenos de las cuarentenas, estamos cansados de vivir así. Queremos relacionarnos, queremos estar con nuestros amigos, con nuestra familia. Queremos tener, la gente, su mayoría quiere tener sus trabajos como antes, no quiere depender de un bono que tiene que andarlo suplicando para que se lo den, quiere salir a trabajar. Pero el tema es, nosotros también somos parte de esto, ¿no? ¿Cómo comunicamos? ¿Qué contamos? ¿Cuál es el relato que tenemos? ¿No? Tratamos de ser súper fieles a las cifras oficiales, tratamos de pedir a la gente que se cuide, tuvimos toda la mañana que se vacunen. Entonces, no se produce un ruido
que por un lado el ministro esté indignadísimo porque sale tanta gente el fin de semana en una abierta lógica de relajo, porque como justo este fin de semana largo, 130.000 personas tuvieron que hacer, tuvieron que ir al dentista, tuvieron que ir a un velorio, ¿no es cierto? Claramente se abusó del pase, claramente se abusó del hecho. Y por otro lado, el presidente al otro día dice, vamos a tener este pase. Entonces, estamos con esta comunicación de riesgo siempre como chocando. ¿Cómo logramos decirle a la gente, oiga, ¿sabe qué? No estamos bien. Las cifras son estas, las estábamos viendo en la mañana, la Monse estuvo ahí una hora mostrándonos cifra por cifra cómo estábamos prácticamente en una guatita, cómo hemos ido creciendo. Entonces, subsecretario, estamos en ese zapato chino, ¿cómo lo hacemos? Mire lo que dijo el ministro París, para que no sean palabras mías, para que sean palabras de él. Esto fue el sábado. Los viajes innecesarios, como los que vimos ayer, aumentan la movilidad y la morbilidad también, y aumentan la circulación viral. Los permisos de desplazamiento deben ser utilizados racionalmente. No entiendo cómo pueden estar 9, 12 horas en un taco gigante solo para salir de Santiago, en circunstancia de que obviamente hay una serie de permisos que no eran lógicos de utilizar en esas circunstancias. Estas son las palabras del ministro. No, claro, no es que estemos a favor o en contra, es que finalmente son las señales. Son las señales de que por un lado hay una crítica y se juzga mucho diciendo, oh, que viaje innecesario, que cómo lo pueden hacer, y resulta ser que al día siguiente se anuncia que toda esa gente, o la mayoría de esa gente que iba en el auto, camino fuera de Santiago, va a poder irse el próximo fin de semana con su pase de movilidad. Sí. Dos cosas ahí, Montserrat. Lo primero es que este pase de movilidad, a ver, supongamos que en el fin de semana recién pasado este pase de movilidad hubiese estado vigente, ¿ya? Ese pase de movilidad no se sobrepone, por ejemplo, a un cordón sanitario. Es decir, si es que está vigente el pase de movilidad y por razones sanitarias se decreta un cordón sanitario, ni con pase de movilidad van a poder traspasar ese cordón sanitario, y a los mismos 140 y tantos mil autos que mandaron de vuelta los van a mandar de vuelta igual. Como tampoco, por ejemplo, este pase de movilidad permite no hacer caso al toque de queda, por ejemplo. ¿Ya? Eso es lo primero, que hay ciertas medidas que van a seguir poniéndose y que pueden pero no entendí. Ser vigentes. Entonces, el pase de movilidad no va a permitir ir de una comuna en fase 2 a otra en fase 2 en traslado interregional, o solamente cuando haya un cordón sanitario no se va a poder hacer. Lo va a permitir, salvo que se ponga un cordón sanitario. El cordón sanitario es una medida adicional sanitaria que se ha puesto en otras ocasiones, que lo que hace es cerrar, ¿cierto? Y solo se puede atravesar por motivos muy fundados. Algunas personas mienten y hacen trampa, sabemos que es así, a algunos los pillamos y los mandamos de vuelta, a otros lamentablemente no, pero hacemos un esfuerzo importante porque no se nos pase ninguno. Entonces, si es que se instalan esos cordones sanitarios, por ejemplo, este pase de movilidad no va a ser una especie de salvoconducto para poder atravesarlo sin ninguna justificación. Eso es importante dejarlo claro, Montserrat. Pero es que el criterio, entonces, siempre que hay cordón sanitario es para fin de semana largo. Entonces, el criterio no para... necesariamente. En general es así. El criterio sí, es que va lo a que ser... quiero decir. Un segundito. Lo que quiero decir, Montserrat. Ya. Lo que quiero decir, Montserrat, que exista un fin de semana largo no necesariamente significa que se va a imponer un cordón sanitario, ¿ya? Pero si se impone ese cordón sanitario, el pase de movilidad no va a servir. Por ejemplo, hay lugares en el sur, en la región del Biobío, en donde se ha puesto cordones sanitarios incluso durante la semana para evitar que se salga o se entre a algunos sectores de una comuna o algunos sectores de la región que están con índices de contagio muy altos, ¿ya? Y eso va a seguir siendo una posibilidad y va a seguir siendo una restricción. Entonces, lo que sirve el pase de movilidad es para que yo pueda moverme, si es que es posible, en lugares que están en cuarentena y viajes interregionales de paso 2 a paso 2 o superior, salvo que se ponga un cordón sanitario. Ya. Claro, es que yo quiero preguntarle lo que es algo lógico, porque
primero es sospechoso porque vienen las vacaciones de invierno, usted es el subsecretario de Turismo, y siempre hay algo atrás, el Día de la Mamá, y uno entiende porque tampoco quiero rasgar vestiduras, porque uno entiende que la gente necesita trabajar y hay muchas partes de Chile que sus emprendimientos están en el límite y han estado en el límite hace mucho tiempo. Uno entiende que puede ser una forma de colaborar esto de los viajes de fase 2 en fase 2, justo ahora que estamos unas semanas de las vacaciones de invierno. Pero dicho esto, lo que me gustaría establecer, porque es lo que los ciudadanos están pensando, me quiero poner los zapatos de los ciudadanos en lo siguiente, subsecretario. Esta es una medida del pase que en el fondo afloja un poco las medidas, ¿no? Para aquellos que se vacunaron y están con la segunda dosis después de 15 días. Pero las cifras no son mejores. Entonces los ciudadanos se preguntan, ¿cuál es la lógica? Que hoy día estemos relatando que las cifras son más malas que antes, que en 45 de las 52 comunas haya más casos en la región metropolitana, que haya prácticamente la cantidad de contagios que hubo hace un mes, que bajamos y volvimos a subir. Entonces, ¿qué se está preguntando la gente en la casa? Estoy tratando de interpretar. ¿Por qué esta medida del pase no es cuando abiertamente la curva vaya para abajo? ¿Por qué la medida del pase se anuncia cuando la cuestión va para arriba? Esa es la pregunta que yo creo que se hace la gente. O sea, sin hacer una crítica al pase abiertamente, porque podría implementarse en algún momento, pero ¿por qué se implementa no cuando la cosa va mejor, sino cuando la cosa se está poniendo un poco más dura? Esa es la pregunta que se hace la gente, porque ahí es donde está el ruido. La gente dice, oye, sí, estamos más malos. Dos comentarios, Julio César, respecto de eso. Primero, súper claro, esto no se trata ni por el Día de la Mamá, ni por las vacaciones, ni por algún negocio puntual. Esto se trata porque como país necesitamos ir recuperando el terreno que la pandemia nos quitó. Algunos podrán decir que es sospechoso, algunos podrán decir que no, pero esto es porque la pega que nosotros como país tenemos que hacer, siendo conscientes que estamos en pandemia, ir encontrando el mecanismo que nos permita ir avanzando, recuperando terreno perdido. Eso por una parte. Y lo otro, esa pregunta que tú haces, poniéndote en los zapatos de la ciudadanía, es la pregunta que nosotros nos hacemos todos los días para ir viendo precisamente por dónde tenemos que apretar y por dónde podemos ir avanzando, ¿cierto? Y la gran diferencia que tenemos hoy día, por ejemplo, respecto del año pasado, es un proceso de vacunación que ha sido muy exitoso, que va a seguir avanzando rápidamente, y lo que nos ha demostrado, y también en otros países del mundo, es que el proceso de vacunación, cuando llegamos a porcentajes de vacunación importantes, permiten precisamente dar estos pasos hacia adelante. Ahora, hay que, perdona la expresión, hay que irse al chancho y hacerlo de una, todo, y decir, ¿sabes qué más? Lo hemos hecho súper bien con las vacunaciones, por lo tanto, el que esté vacunado puede hacer lo que quiera. Lamentablemente no, y tenemos que ir de a poco y tenemos que ir por partes. Entonces lo que estamos haciendo nosotros ahora, y sabemos que es un equilibrio delicado, y por eso nos tomamos un tiempo, por eso lo conversamos, por eso miramos otros países del mundo cómo le ha ido en el fondo, y lo vamos analizando de la mejor manera posible para encontrar el momento adecuado y la medida adecuada. Ahora, yo quiero ser súper claro en esto, y no me gusta decirlo. Si esto no resulta... Entonces no es una medida sanitaria. Esto no entonces no es una medida sanitaria. Es una medida sanitaria, porque nosotros no podemos encontrar... Es que la vacunación en sí misma no es un argumento, porque está establecido en el mundo entero que, que los procesos de vacunación, aunque sean exitosos, no implican en sí mismos, ¿no es cierto?, que se puedan soltar las medidas. Pero así lo están haciendo en Europa. Escúcheme un segundo, Julio César. Encontrar el momento indicado y la medida indicada en la pandemia que estamos viviendo no es otra cosa que una decisión sanitaria. Porque si no fuera una decisión sanitaria, no estaríamos viviendo estas restricciones. Y si bien el proceso, o más que si bien, y precisamente porque el proceso de vacunación no nos puede hacer caer en el voluntarismo de que la pandemia deja de existir, es que lo que estamos diciendo es que no se pueden hacer más cosas
sino que hay una movilidad. O sea, estamos dando un paso muy menor. Piensen ustedes que recién la semana pasada y la semana antepasada, la discusión era si es que un carné verde iba a permitir, por ejemplo, llenar un cine de puras personas vacunadas. Y por razones sanitarias estamos diciendo, no se puede, vamos a ir de a poco. Y a mí esto no me gusta decirlo. Y si no resulta, o porque las personas no hacen caso y se sueltan las trenzas, o porque nosotros nos equivocamos, vamos a retroceder, como lamentablemente hemos tenido que hacerlo en oportunidades. Claro, lo que pasa aquí, el tema también es lo clara o no clara que es decir, yo, más allá de que uno encuentre que esto es avanzar mucho o avanzar poco, porque yo creo que hay diferentes opiniones, es si esto es claro o no es claro para la población. Yo creo que ahí hay un tema que en el fondo el sistema chileno es enredado. Entonces, de alguna manera uno dice, ¿puedo salir o no puedo salir? Porque justo estoy en cuarentena, pero no puedo, no, porque si tú estás en cuarentena, los días de semana necesitas 2 permisos, pero el fin de semana no hay, etcétera. Entonces, cada una de las reglas que tienen cada una de las fases ya es complejo. Entonces, cuando coexista la comuna en cuarentena con la comuna que tiene pase de movilidad, es decir, realmente el entramado, la maraña, como de permisos distintos, de que permiso para ir al médico, permiso para no sé qué, pero el pase de movilidad y todo, finalmente enreda tanto el sistema que nosotros que estamos todo el día en esto, ni siquiera a veces tenemos que leerlo para entenderlo. Entonces, ese es el tema finalmente para la población, porque aquí va a coexistir que en cuarentena no se puede salir, pero en la fase 2 sí se puede salir, pero ahora ya no hay que pedir el permiso, hay que tener el pase. Pero resulta que la persona que no está vacunada en la fase 2, así se lo dice, así enredado es, la persona que no está vacunada en la fase 2 va a tener que pedir permiso en la comisaría virtual si quiere ir al supermercado. Entonces, la cuestión se enreda tanto que en ese enredo, finalmente, es súper difícil cumplir la regla, si es que uno quiere cumplirla, porque entenderla ya es la media tarea. Sí, yo sé que sería mucho más fácil decir todos pueden salir, nadie puede salir. Se entendería en 2 segundos, yo no cometería errores al tratar de explicarlo fácil, no habría más trampas, el mundo sería mucho más fácil. Pero lamentablemente la vida, y sobre todo la vida después de un año de pandemia, es mucho más compleja que eso y nos exige esfuerzos mucho más complejos que eso. Entonces yo le quiero poner la siguiente frase, Montserrat. ¿Usted cree que porque se vacunó tiene chip libre? No. Eso es un mensaje súper claro. Y mucha gente que decía, no, sí, oiga, yo ya tengo una dosis, así que puedo hacer lo que quiero, y nosotros como doctores estamos haciendo, no es así. No se equivoque. Ni aún con las 2 dosis usted puede hacer lo que quiera cuando quiera. Ya. Va a poder hacer más cosas, sí, pero bien poquita. No, si el tema es... Sí, si el tema, lo que pasa es que el tema es complejo, pero el sistema, me pregunto yo si no será complejo de más. Si finalmente el sistema, como tiene tantos permisos distintos, tantas comisarías virtuales y todo eso, finalmente no va a ser más complejo todo esto. Yo creo, honestamente, Montserrat, y siempre estamos abiertos a recibir recomendaciones de cómo hacerlo mejor, pero yo creo que la vida de todos nosotros, al final, sería mucho más compleja si nosotros redujéramos esto a todos salen o todos se guardan. Es que yo creo que esa no es la idea y no ha sido nunca la idea, subsecretario. Sí. Me gustaría poderlo expresar de manera fácil y me cuesta porque el tema es complejo. Pero mi preocupación es que justo las medidas de afloje son antes de las vacaciones de invierno, antes de las vacaciones de verano, antes del Día de la Mamá, antes. Lo que produce, porque uno no vive en el aire, ¿me entiende? O sea, no vivimos nosotros el calendario no es que se acabó. Seguimos rigiéndonos por calendarios, por vacaciones de invierno, de verano. Los estudiantes no están presenciales, pero tienen sus vacaciones igual, terminan sus clases, la gente está agotada. Entonces, mi tema es, ¿qué le decimos a la población? ¿Estamos mejor como para poder salir de vacaciones de invierno? Porque salieron 135.000 autos ahora para el 21 de mayo. Eso es lo que dijo el ministro. Entonces, el punto es,
en vacaciones de invierno con este pase van a haber 130.000, 150.000, 180.000, que este sábado era malo, según el ministro Pari. En un par de semanas va a ser bueno que salgan 200.000 personas de lunes a viernes para las vacaciones de invierno. Se va a poder viajar de región. Ojalá que sí, pues, Julio César. ¿Ah? Ojalá que sí, yo lo que espero es que vayamos avanzando. Pero es que las cifras no lo acompañan, pues, subsecretario. Bueno, pero déjeme terminar, pues, Julio César, déjeme terminar. Primero, si fuera por las vacaciones y eso, nosotros no hubiéramos puesto cordón sanitario en un fin de semana largo. ¿Ah? O sea, si nosotros lo que hiciéramos esto es única y exclusivamente para estimular la economía que genera el turismo, no hubiéramos puesto recién cordón sanitario y no hubiéramos mandado de vuelta 145.000 autos. Pero lo que yo le quiero decir es que si es que la condición sanitaria empeora o no mejora, este pase de movilidad tampoco va a servir, porque van a estar las comunas en cuarentena. Y en cuarentena, con pase de movilidad, por mucho que a mí me guste el pase de movilidad, no se va a poder salir igual. ¿Ah? Entonces, por eso, tú me pides, y yo te encuentro razón, Julio César, que seamos claros en el mensaje de riesgo. ¿Ya? Entonces yo también creo que es ser claro decir, si en las vacaciones de invierno no han mejorado los contagios, la cantidad de personas que entran a la UCI, si es que no estamos mejor sanitariamente, lamentablemente la mayor cantidad de comunas va a estar en cuarentena y por lo tanto este pase de movilidad no va a servir. ¿A qué aspiro yo? Y esa aspiración yo la fundo en dos cosas. Primero, en el proceso de vacunación, y segundo, que todos nos sigamos cuidando, es que en 2 semanas más, en 4 semanas más, en 3 meses más, no sean 130.000, ojalá puedan ser 500.000. Pero sí quiero dejar una cosa clara: si es que no se puede, la autoridad sanitaria y nosotros como gobierno vamos a poner las restricciones necesarias. Pero si yo lo que hablo es de perdón, se lo voy a poner en fácil, una caricatura, para que usted me siga. Si ayer no hubiésemos tenido la cantidad de contagios que tuvimos, la positividad que tuvimos, los fallecidos que tuvimos, y todo hubiese sido la mitad, en vez de 7.000, 3.000, en vez de 130 fallecidos, 30, y ese hubiese sido, ¿no es cierto?, la tendencia, estaríamos felices hablando con usted, diciendo, oye, vamos a soltar esto, se va a soltar esto otro, comuniquen que se va a poder viajar de región a región y todo, y estaríamos todos con la guata tranquila, porque diríamos, tiene consistencia. El problema es que hicimos 1 hora de este programa en la mañana, que los casos habían subido, que había subido un 40% en las comunas que se habían soltado las medidas, que la positividad seguía igual, que había más fallecidos que hace un mes, que había la ocupación de cámara igual que hace un mes. O sea, todos los datos que dimos en la mañana, que son los oficiales, por eso quiero que me siga, nos dicen que la cosa no está mejor y entiendo que como país no nos explicamos esto. Estamos todos, pero ¿por qué no mejora si estamos vacunados, si estamos con restricciones, todo? Sacándole ese peso, lo que yo le he tratado de plantear es, ante las cifras y ante la realidad, parece un poco riesgoso o parece un poquito arrojado comunicar este pase cuando vienen vacaciones de invierno. Pero una salvedad, faltan 2 meses para las vacaciones de invierno. ¿Ah? ¿Faltan qué? Faltan 2 meses para las vacaciones de invierno. Sí. Pensé que eran en junio. No, son las fines de julio. Pensé que eran así que pensé que era la segunda semana de junio. No. Yo lo que te quería decir... Otra cosa es que queremos que llegue. Sí, Julio César, yo lo que te quería decir, yo tengo las mismas ganas que tú de salir de vacaciones, pero falta un poquito más de lo que tú y yo quisiéramos. Mira, déjame decirte una cosa. Yo entiendo lo que tú dices y te sigo en esto. En otras cosas no estoy dispuesto a seguir. Sí, bueno. En esto sí te sigo. Sígame en JC Rodríguez Original, ahí está mi Instagram. Oye, pero escúchame, te entiendo y estoy de acuerdo contigo. Y precisamente por lo que tú dices, es que hoy día solo podemos anunciar que las personas vacunadas van a tener una mayor movilidad, pero no una mayor actividad. Precisamente por la situación delicada que estamos viviendo, es que lo que estamos anunciando es un pasito. A mí me hubiese encantado
que toda esta hora que ustedes tuvieron anteriormente hubieran podido mostrar una mejor condición sanitaria, y así entonces yo pudiera estar acá anunciando que este permiso de movilidad va a ser de verdad un carnet verde. Pero por la situación que tú describes, es que el anuncio es poquito, es menor. Es un grado de libertad muy reducida solo para las personas que están vacunadas con 2 dosis después de los 15 días, que no son contactos estrechos, que no han dado positivo a un PCR y, ojo, que van a tener que seguir cumpliendo las normas del paso a paso y que este pase de movilidad no las libera de eso. Es por eso que tú describes que este anuncio es así. Es que yo creo que cuando yo le planteaba de cómo ser como honestos y abiertos, lo que pasa es que este carnet de movilidad, este pase de movilidad, tal como dice Julio César, se está dando con cifras que han empeorado respecto a 2 semanas atrás. Y uno dice, pero ¿cómo dan el pase de movilidad si las cifras han empeorado? Por eso yo le decía que quizá que hay que ser honestos y decirle a la población, también hay otros criterios. Y vamos a vivir en esta cifra. Que son muy válidos y que son... Hay otros criterios que son igualmente válidos, por eso yo no creo que hay que condenar porque no sean solamente criterios sanitarios. Sí, la autoridad tiene que tener en cuenta los criterios sanitarios, los criterios de salud mental, los criterios económicos, y quizás hoy día, cuando ha pasado 1 año y medio de pandemia, el criterio no es el mismo que hace un año atrás. Hay vacunas, quizás todavía no han dado resultados, y resulta que la autoridad ha decidido, porque la autoridad tiene que tomar decisiones difíciles, que es hora de abrir un poco el país, a pesar de que las cifras no están buenas. Eso cuando yo le digo, porque eso hoy día no se puede decir en cierta manera porque es políticamente incorrecto. Porque hoy día... Yo con menos talento que tú, Montserrat, es lo que traté de decir. Porque cuando yo dije precisamente que cuando llevamos más de 1 año de pandemia y tenemos que hacernos cargo de la fatiga de pandemia, de la necesidad de las personas, por ejemplo, de reencontrarse en su familia, cuando la subsecretaria Daza hace 1 semana o 2 semanas atrás dice que la cantidad de días en cuarentena también es un elemento que se está analizando a la hora de tomar las decisiones, es precisamente porque estamos diciendo con transparencia y honestidad que suponer, después de 1 año y medio de pandemia, solo vamos a mirar los casos, porque las condiciones sanitarias son mucho más que eso. ¿Ah? Y lo hemos dicho, y yo lo dije al empezar esta entrevista, y tienes razón. Y por eso mismo yo dije que la complejidad está en encontrar no solamente el momento adecuado, sino que también la medida adecuada, porque si yo me tapara los ojos, no se dijera, no, ¿sabes qué va? Cuarentena, vamos a caer en el punto que decía Julio César justo antes de que yo entrara al aire, de que vemos algunas comunas que por mucho que el decreto diga con letras grandes cuarentena, se empiezan a respetar cada día menos. Entonces, como autoridad también tenemos que hacernos cargo de eso, porque si no, ahí sí que yo me compraría la crítica de decir es que a ustedes les falta calle, porque desde su oficina ustedes juran que por decir cuarentena la gente se queda encerrada. Y todos sabemos que eso no es así. También sabemos que cuando uno da un espacio hay gente que lo malusa. Porque que yo dijera, no, de mi oficina, oye, si no salió nada el fin de semana. No, entonces, todas esas cosas a la hora de tomar decisiones de autoridad y de políticas públicas son las que tienen que ponerse en la juguera. Pero como estamos en pandemia, la que más pesa siempre va a seguir siendo la condición sanitaria. Yo creo que el tema del permiso de vacaciones fue una polémica súper parecida. El tema del permiso de vacaciones fue muy parecido en el sentido que a mí me impresionó que después cuando crecieron los casos y caímos de nuevo en la cuarentena en marzo, todos aparecieron diciendo, oh, yo dije que no al permiso de vacaciones, yo dije que no al permiso de vacaciones. Me imagino que la autoridad sabe que si suben los casos, va a tener que en 3 semanas más asumir esto como parte del costo político y todo eso, porque la lógica con los números de hoy día nos van a decir, claro, que va a haber un beneficio, mayor movilidad, pero puede haber un perjuicio que es mayor cantidad de contagio. Es decir, encuentro que es como 1 más 1. Va a haber mayor contagio con mayor movilidad, porque siempre nos han dicho que hay que bajar la movilidad para que haya menos contagio. La diferencia es que estamos vacunados. Pero entonces me imagino que la autoridad, siempre, así como yo creo que igual previó, pero dijo, tengo que poner una balanza, permiso de vacaciones o gente que va
las carreteras se van a cobrar igual, sin permiso, que la autoridad queda finalmente mal parada porque decreta algo y no le hacen caso, y la autoridad dice ya, permiso de vacaciones, y después tuvo que asumir que los casos subieron. Me imagino que aquí la autoridad también está haciendo ese cálculo. Esto ya es insostenible, la gente no nos está haciendo caso, y eso políticamente también es insostenible, que la gente no haga caso a una orden que finalmente emana de las autoridades, y que quizás van a subir los casos, pero están dispuestos a pagar ese costo viendo la suma de los factores. No, en una parte de lo que tú dices yo estoy de acuerdo, pero en otra no. Acá no hay una decisión de decir, ¿sabes qué más? Hagamos esto y si se enferma más gente, mala suerte. No. Y te lo digo de verdad, de todo corazón y súper en serio. Eso no es una opción. Nosotros lo estamos haciendo porque creemos que es posible hacerlo y hacerlo bien. No estamos echando acá, decir ya, oye, esta cuestión va a significar tantos chilenos enfermos, pero echémosle para adelante nomás porque es insostenible. No. Eso no está en la discusión, eso no está en nuestras conversaciones. En lo que sí estoy de acuerdo contigo, Montserrat, es que siempre, y sobre todo en situaciones difíciles, la responsabilidad es un elemento central y esencial de cualquier persona y sobre todo de la autoridad. Es decir, me gustaría preguntarle esto al presidente, no a usted, pero porque no, me imagino que no a usted, pero ¿qué entra el presidente? Con el corazón en la mano, ahí usted... lo tengo. ¿Usted cree, bueno, puede responder ahí, usted cree de verdad, y no lo quiero porque yo no quiero que se entienda que yo creo que hay muchas razones que pueden ameritar un pase de movilidad, pero usted cree que de verdad, luego de 2 o 3 semanas de este pase de movilidad, no van a subir los contagios? Pensando que además el grupo de los jóvenes no va a tener inmunidad hasta 2 meses más. Los que se vacunan esta semana, la primera dosis, la inmunidad la tienen en 2 meses más en la práctica. Entonces, de verdad la autoridad calcula que este pase de movilidad no va a implicar un aumento de casos de coronavirus en 2 semanas más, después de aplicado el carnet. Precisamente porque los jóvenes todavía no tienen la inmunidad y no se pueden contagiar, todavía no van a poder hacer uso de este pase de movilidad, ¿cierto? Por lo tanto, los jóvenes no van a poder trasladarse con mayor libertad, en el fondo, en la misma comuna o con viajes interregionales. Eso es lo primero. Y lo segundo, y acá, como las otras veces que he estado, usted me tienta a irme a un tema que no es el mío, porque yo soy subsecretario de Turismo. Además, y para peor, soy un humilde abogado, estoy muy lejos de la ciencia de la salud, pero acá lo que nosotros vamos a empezar a ver, y es lo que se está viendo en el mundo, es que todavía no, pero en la medida que sigamos avanzando en el proceso de vacunación, nuestra atención y nuestro ojo va a dejar de estar quizás en la cantidad de contagiados y va a empezar a estar en la gravedad de la enfermedad de los contagiados. Y cuando tú mostrabas antes ese cuadro comparativo, ¿cierto?, entre el riesgo de caer o no caer en la UCI sin vacuna, 1 dosis o 2 dosis, en el fondo es para donde va la micro en los procesos de vacunación. Entonces, el mundo entero, y es lo que a mí me toca ver con otros países a la hora de comparar y pedir consejos sobre estas políticas públicas, en algún momento, más adelante, quiero ser claro en esto, no todavía, ya si es que nos sigue yendo tan bien como hasta ahora con el proceso de vacunación, en el fondo, ya nuestra atención va a estar más en la gravedad de los enfermos y no en la cantidad de contagiados. Claro, bueno. Vamos a preguntas prácticas. Sí. Que hay hartas preguntas prácticas, a ver. Yo estoy pegadísimo en la lógica, no. Entiendo todo lo del pase y lo encuentro estupendo si tuviéramos buenas cifras. Lo encuentro que es una buena medida de ir movilizándonos, moviéndonos más. Es una buena medida de poder ir a ver a nuestras familias, en caso de la gente que pueda de 2 a 2. Pero no entiendo la lógica ante las cifras. Porque sabe que yo le voy a decir una cuestión que usted no tiene nada que ver, pero siento que a lo mejor se sabe algo que nosotros no sabemos. ¿Me entiendo, no? Se entiende, hay una lógica de algo que no logramos entender nosotros como simples comunicadores o como tipos que leemos lo que dicen los epidemiólogos, estamos tratando de documentarnos siempre, porque el ministro París dijo, para las elecciones vamos a tener como 3.000 casos, 1.800 nunca, pero 3.000 y tanto, tuvimos 7.000 y tanto. O sea, el ministro de Salud no le apuntó, pero en 2 semanas y media de anticipación no le apuntó nada de lo que venía, ¿no? Dijo una cuestión que no, porque no es que hubo 3.008, pues no, hubo 7.000 y tanto. O sea,
no le apuntó ni por las tapas. Hoy día estamos implementando, o se va a implementar un pase con puras cifras que son más malas que las de antes. Con 45 comunas de 52 en la región metropolitana que están peor que antes. Eso es lo que me dice la autoridad. Ustedes mismos me transmiten eso para que yo lo cuente. ¿Me entiendo, no? Porque insisto, yo quiero que exista el pase y yo quiero salir de esto. Pero la autoridad me transmite, me da datos para que yo transmita esto. Y por otro lado, está usted aquí contándonos las bondades de este pase en circunstancias que me transmitieron otra cosa. Entonces, ahí es donde digo yo, pucha, la lógica no es consistente, la comunicación de riesgo es mala, ¿pero por qué? ¿Se sabe algo que nosotros no sabemos? No vamos a bajar de aquí a final de año de esta cifra y lo que vamos a bajar es lo que usted dice, las camas críticas, la gente no se va a tener que entubar, pero vamos a seguir con 7.000, 6.000, 7.000, 12%, y vamos a tener que acostumbrarnos a estas cifras, pero con menor cantidad de gravedad, pero también hoy día vimos 130 y tantas muertes. Entonces ahí es donde no me cuadra, porque si las muertes han sido 40, ¿me entiende lo que le quiero decir? A lo mejor, pucha, nos tienen que decir, ¿sabes qué esto es? Y de aquí a fin de año vamos a tener que aguantar en estas cifras y vamos a tener que tratar de movernos un poquito más para que la gente pueda hacer deporte, porque yo encuentro que esto del pase para hacer deporte, para la gente que hace deporte, es fenomenal. O sea, estás vacunado todo y puedes salir a hacer deporte a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde, a las 4 o 5 de la tarde. Lo encuentro fantástico, de verdad. Pero no me calza con lo que estamos viviendo. ¿Me entiende, subsecretario, no? Te entiendo, pero Pero no estoy de acuerdo. me apena suponer que no voy a ser capaz de solucionar la angustia que estás sintiendo y que tan vehementemente expresas. Y déjame decirte por qué, Julio César, porque la respuesta que yo te puedo dar es la misma que te di antes, precisamente por la situación compleja que tú describes, es que en vez de dar un paso gigante como nos encantaría a todos, y yo esperaría que después de 1 año y medio de pandemia pudiéramos estar dando ese paso gigante, es que podemos dar solamente un paso chiquitito, que es el que estamos dando con el pase de movilidad. Ahora bien, si es que este es el momento perfecto para hacerlo, hay quienes dicen que debió haber sido antes, hay otros que dicen que hay que esperar. Ambas posiciones son válidas, pero lo que yo sí te puedo transmitir, porque no hay información que ustedes no sepan, es que este paso que estamos dando ahora con el pase de movilidad se conversó y se discutió con quienes más saben de la pandemia, que son pero los el Colegio Médico no está de acuerdo, ¿eh? Pero espérame, que son los que están en el Consejo Asesor COVID, que son puros expertos y puros científicos, y también se conversó en la mesa social en donde está el Colegio Médico. Y conversado con esa instancia, o sea, no es lo que opine yo, porque usted va a decir, ya, sospechoso, porque el turismo, las vacaciones de invierno, que además Julio César las quiere adelantar, pero bueno, en fin, dejemos eso de lado, que el Día de la Mamá, todo lo que usted quiera. Pero el Día del Padre. Bueno, qué Mira, bueno. Ya, una pregunta, vamos a preguntas concretas. El presidente dijo esta semana, ¿cuándo? Porque esto se va a sacar a través de comisaría virtual. No, esto se saca. ¿Cómo se saca y cuándo comienza? El pase es un hecho. Desde ayer se puede descargar. No es para las próximas semanas. Ya está disponible, dice Maca. A ver, cuéntenos eso. No, ya lo descargamos, ya lo descargamos. Una persona en nuestro equipo, muy suspicaz y rápida, la Maca, borramos sus datos, porque hay muchos que están interesados en conocer los datos de Maca, para llamarla por teléfono e invitarla a salir. Le queremos preguntar, ¿es verdad que está entonces disponible? ¿Cuándo empieza a funcionar y dónde se puede encontrar? Yo no quiero echar para abajo su suspicacia y la de su equipo, Montserrat, pero este ejercicio nosotros lo hicimos al aire anoche en un canal amigo de ustedes. Hay una página web, una página web que se llama mevacuno.gov.cl, que
que existe no a propósito de este pase, sino que existe hace mucho tiempo atrás, en donde está toda la información del proceso de vacuna de todos los chilenos. Y no solamente a propósito del COVID, sino que también, por ejemplo, la vacunación de la influenza, ¿ya? Y eso existe y está. La diferencia es que a partir de los próximos días, el día exacto lo va a anunciar hoy día en el punto COVID la autoridad sanitaria, como corresponde a todos los días lunes. No lo voy a adelantar yo ahora. La única diferencia es que ese código QR que mostraron ahí ustedes en las imágenes recientes va a servir como pase de movilidad en los próximos días. Es decir, por mucho que suspicazmente la Macarena, que además intuyo que tiene muchos fans, por lo que tú acabas de decir, tenga eso, si es que quiere ocuparlo hoy día para irse de una región a otra, no le va a servir. No sirve para hoy día. Es decir, no sirve para hoy día. Pero la operativa es la operativa es mevacuno.gov.cl, y ahí con la clave única, o quienes no tengan clave única, con una clave sacada especialmente para ese portal a través del correo electrónico, van a poder descargar este código QR. Y ese código QR al fiscalizador le va a arrojar 3 informaciones que son muy importantes. La primera es si es que el proceso de vacunación está completo. ¿Qué significa el proceso de vacunación completo? Las 2 dosis más los 15 días necesarios para alcanzar la inmunidad. Segunda información, que esa persona no esté reportada como contacto estrecho. Y tercera información, que esa persona no haya arrojado positivo un examen PCR por COVID, ¿cierto? Si es que esas 3 cosas son correctas, va a estar entonces con ese código QR habilitado para o movilizarse en la comuna en donde vive cuando está en cuarentena, o si es que está en paso 2 el viaje interregional. Lo importante es que ese código QR, que yo puedo descargar una sola vez, ¿cierto?, es dinámico. Yo basta con que lo saque una vez, pero la información que entrega ese código QR es dinámica. Es decir, si yo lo saco hoy día, por ejemplo, estoy al día, pero en 15 días más alguien me reporta como contacto estrecho, el mismo código QR que yo descargué hoy día, al fiscalizador le va a arrojar que yo no puedo andar por la calle porque debería estar guardado porque fui un contacto estrecho. Es decir, aquí hay que confiar también en el hardware, en el software, porque finalmente también puede ocurrir que personas que tienen todo el día, por algún error, no les arroja que están habilitados, o porque quizás no se hizo el registro de la segunda dosis. Mucha gente se vacunó en otro lugar la primera que la segunda dosis. Hay que contar con que toda esta información sobre la persona tiene que estar en línea para que funcione bien el código QR, porque una persona que aparece sin su segunda dosis, por ejemplo, no va a estar habilitada. O una persona que cumplió la cuarentena si era contacto estrecho y no se actualizó la información, también pueden haber problemas ahí. Sí, errores siempre pueden haber en todo, pero yo sí lo que quiero decir que este es un sistema muy robusto en Chile y que no tiene que ver con el COVID. Aquí lo que nosotros estamos haciendo es colgarnos del sistema de información del proceso de vacunación de los chilenos. También está la información de la influenza, etcétera. Entonces, y las personas que se han ido a vacunar han visto que cuando uno llega a vacunarse, ¿cierto?, le piden el carnet de identidad, y la persona con el carnet de identidad se mete en un computador, ¿verdad? Y ahí lo que hace es ver la base de vacunaciones para saber si es la primera o la segunda dosis, también en el caso de la influenza. Yo, por ejemplo, que me vacuné contra la influenza, si yo fuera ahora de nuevo a un consultorio a vacunarme contra la influenza, me meterían mi grupo y me dirían, oiga, pero usted ya se vacunó ya, pues no se vacune de nuevo, ¿cierto? Ese es el mismo sistema que nosotros ahora le estamos cargando lo de el contacto estrecho y el positivo o no de examen PCR. Ahora bien, nosotros somos conscientes que no todas las personas tienen acceso quizás a internet o andar trayéndolo en el teléfono, ¿cierto? Entonces también las personas, cuando esto entre en vigencia, podrán acercarse al consultorio, a los centros de vacunación, y se lo van a entregar impreso. Y para los mayores de 70 años, que son quienes quizás tienen más dificultades con el mundo digital, el carnet de vacunación propiamente tal con su cédula de qué buen punto, ya. No va a haber que hacer toda la gestión ahí en el computador. ¿Qué va a pasar con los viajes al extranjero?
No, esto no significa ningún cambio en el cierre de fronteras que tenemos actualmente. Es decir, hoy día todavía las fronteras están cerradas, las personas no pueden salir de Chile y solo pueden entrar a Chile de vuelta los chilenos y los residentes en Chile que se encontraban fuera por otras razones, cumpliendo una rigurosa cuarentena al entrar y con un examen PCR antes de subirse al avión. Esto no significa cambio respecto al cierre. O sea, este de pase fronteras. para el aeropuerto no sirve. No, Este no sirve, pase no sirve. Ya. No sirve ni para salir de Chile ni para entrar a Chile. ¿Y quién fiscaliza a quién aquí? ¿Cómo se fiscaliza? Porque en los puntos, por ejemplo, los fiscalizadores de la esquina de las calles van a tener esta máquina que lee el código. Claro, el sistema del código QR es el mismo que sale en los permisos que se ocupaban hasta ahora de comisaría virtual. ¿Cierto? Que uno se metía a comisaría virtual cuando quería ir al supermercado, por ejemplo, y uno podía guardar en el teléfono o incluso imprimir el permiso en donde había un código QR que es el que acredita que es verdad o no. De hecho, ha salido en las noticias y hemos visto casos de personas que falsifican permisos de comisaría virtual y precisamente cuando el fiscalizador lee ese código QR, que además la tecnología hoy día permite que eso se lea no con una máquina especial, sino que simplemente con la cámara de teléfono con la cámara de fotos del teléfono, digamos, se ve inmediatamente si es que la información que tiene ese código QR y si es que es legítimo o no. ¿Y ese software lo tienen los fiscalizadores todo? Porque me han parado, con cueva me miran de dónde voy, para dónde vengo, digamos. No, nunca me han pasado el código de barra, porque en el aeropuerto sí. Uno entra al aeropuerto para cambiarse de región o en algún lugar de cordón, sí. Pero en la cotidianidad porque aquí se va a armar el enredo, subsecretario Monse, entre el que tiene el pase y el que no en el fin de semana. Esto se hace actualmente con los permisos de comisaría virtual, no en el 100% de los casos, pero por ejemplo, la razón por la que se manda de vuelta a 145.000 autos este fin de semana es precisamente porque en los controles sanitarios se ve que el permiso que muestran las personas sea el correcto y sea legítimo a través de esta lectura. Y como te digo, hoy día además... Se mandaron de vuelta 1.400 nomás. 145.000 salieron, se mandaron de vuelta. Bueno, perdón. Sí. Eso. Sí, está bien. Sí. Está bien. Está bueno el lector de verdad. Está bueno el lector, pero nunca tanto. Sí, es que eso lo dijimos porque en el fondo la comparación entre los que salieron, que eran, según lo decía yo hace un ratito, 130.000 salieron y se mandaron de vuelta cerca de 1.300, entonces no fue tanta gente la que se mandó de vuelta. Sino que a mí me sorprende que a lo mejor uno no se da cuenta y hay muchos lectores de... Por eso lo preguntáis. Insisto, Julio César, no es necesario, esa es una de las gracias que tienen los códigos QR. O el teléfono, el software, digamos. Claro, esa es la gracia que tienen los códigos QR, a diferencia de lo que eran antes, por ejemplo, los códigos de barra. ¿Cierto? Que hoy día la gran mayoría, incluso de los teléfonos que ocupamos, tienen la posibilidad de que se pueden ocupar para eso. Entonces se hace mucho más fácil la fiscalización y es mucho más segura también la información, porque además tenemos que pensar que acá estamos hablando de información sensible, de información que está resguardada por la ley de datos personales, ¿cierto? Y también por la protección de los datos del paciente, en donde no podemos andar publicando si una persona está o no está vacunada. Entonces, el código QR tiene esas dos gracias, que por un lado hace más fácil la fiscalización, pero por otro lado da seguridad también para la información. Claro, bueno, va a ser interesante ese cruce de datos que a uno le escaneen, porque eso es lo que hace, ¿no es cierto? Que se escanee este código, bueno, y que esté toda la información cruzada. Bueno, esta medida es un desafío también, un desafío en cuanto a la información, un desafío en cuanto a la fiscalización. Gracias. Sí, subsecretario, le queremos agradecer. Me imagino que para usted esto es como salir a trotar, porque lo bombardeamos. Hoy día no necesita ejercicio. Es una maratón de preguntas, así que le agradecemos siempre su buena disposición por contarnos esto. Y sin pase. Y claro, y también yo creo que aprovechando que está usted, nosotros entendemos que acá hay un sector que está golpeadísimo, que es el sector turístico. En regiones lo están pasando realmente mal, todos los pequeños hoteles, posadas, que ya tuvieron un verano pero pésimo. Entonces yo creo que, bueno, que ahí también... Ya que está el secretario de Turismo con nosotros, le hacemos un extensivo saludo a toda el área del turismo que realmente lo ha pasado mal. Así que bueno, el día
el día que empiece a funcionar, no lo puede decir el subsecretario de Turismo y lo va a decir hoy día el ministro París en su informe. Eso es, ¿no es cierto? Sí. Ya. Sí, eso perfecto. es. Y yo les quiero agradecer a ustedes y terminar con 2 comentarios chiquititos. Es verdad lo que tú dices, el turismo necesita poder volver a trabajar, eso es cierto. Y los chilenos también necesitamos poder volver a turistear. El turismo es una necesidad que tenemos como país. Y la única forma de poder avanzar en la reactivación del turismo es que nos sigamos cuidando, que seamos responsables y no porque estemos dando un paso, un avance, pensemos que la pandemia terminó, sino que por el contrario sigue vigente y tenemos que seguir cuidándonos. Así que muchas gracias a ustedes por esta